SER Podcast. Hola, muy buenos días. Hay noches de insomnio que acaban muy tarde y mañanas en las que amanece más temprano. Y eso es lo que le está pasando al gobierno, que pelea contra el reloj para asegurar los apoyos que ahora mismo no tiene garantizados para salvar esta mañana un decreto que es crucial, el que ha permitido bajar los combustibles o frenar la protesta de los transportistas. Sin apoyo de los independentistas por el escándalo del espionaje y por la justificación que hizo de él Margarita Robles, el PP ofrece sus votos con dos condiciones. El gobierno ha cedido en la primera, tramitar el decreto como proyecto de ley. ¿Esto qué permite? Pues permite que no todo sea o aceptas el decreto como está o lo tumbas, sino que la oposición pueda introducir enmiendas. ¿Qué es lo que quiere el PP? Ahí está su segunda condición, una bajada de impuestos. Ha habido un movimiento y el gobierno ha cedido, pero a 2 horas de que empiece el debate la pregunta es si eso bastará, si el decreto sale. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Se oyen pues los ecos de lo que ocurrió con la votación de la reforma laboral, de nuevo negociaciones a la carrera y una ruptura cada vez más grave con los socios independentistas a raíz en esta ocasión de ese espionaje con Pegasus y sobre todo de las explicaciones de Robles. Contra el independentismo todo vale y que cuando se trata de tapar las cloacas siempre está el PSOE salvando los muebles. Que se depuren, que haya dimisiones y que se explique a la ciudadanía por qué. ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia. Nunca les he visto defender los principios básicos del Estado de Derecho. Esta es la frase por la que Pere Aragonés sostuvo que la ministra está incapacitada políticamente. Cerradas las puertas con Esquerra o Bildu, el gobierno aceleró en la negociación con el PP. Es muy pronto aún, pero hemos querido comprobar si estas horas frenéticas de teléfono y WhatsApps han hecho que hoy en el Congreso amanezca más temprano. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo cierto es que no hay movimiento de diputados todavía en esta carrera de San Jerónimo. No sabemos si es porque más de uno haya podido quedarse hasta altas horas de la madrugada intentando amarrar los votos. Faltan 2 horas para que empiece el debate y no ha trascendido ningún avance. Esquerra y Bildu siguen sin pronunciar el sí y en un rato comprobaremos si la cesión del gobierno al PP para tramitar el decreto como proyecto de ley se traduce en una posible abstención de los de Feijóo. El gobierno solo cuenta con 169 votos a favor confirmados, así que mañana de calculadora en mano y de negociaciones in extremis, porque el gobierno se juega hoy un decreto clave y sobre todo su propia estabilidad. Es clave, como decía Enrique, el decreto porque incluye las medidas para frenar la inflación. Y justo hoy, además, vamos a conocer a las 9 de la mañana tanto la EPA del primer trimestre como el IPC del mes de abril. Jordi Fábrega. Hoy sabremos si el 9,8% de marzo es el pico de la inflación o si los precios han seguido subiendo durante el mes de abril pese a la entrada en vigor de algunas medidas para amortiguar ese aumento de costes. El gobierno y algunos economistas creen que ya se ha tocado techo con el dato de marzo, aunque es verdad que lo que empezó siendo una subida de precios por la energía básicamente se ha trasladado ya a prácticamente toda la cesta de la compra. Además, también el INE publicará este jueves la encuesta de población activa del primer trimestre del año. Llevamos 3 trimestres consecutivos creando empleo, según la EPA, pero hay que recordar que el primer trimestre suele ser el peor en términos de ocupados de todo el año. Hay que remontarse a 2007 para encontrar un primer trimestre en el que se cree empleo. En todo caso, el gobierno confía en que los datos sí confirmen los primeros efectos de la reforma laboral en forma de mayor ocupación indefinida. Hay otra crisis que apremia al Ejecutivo más allá del decreto de hoy, está en Argelia. Que ha advertido a España de que si desvía el gas que le compra hacia Marruecos, va a rescindir el contrato con nuestro país. El gas natural cuyo destino no sea el que prevén los contratos, dice el comunicado argelino, será tomado como una violación de los compromisos. España niega que venda a Rabat el gas de Argelia, sino que le va a permitir comprar gas de otros países, eso sí, desembarcarlo aquí y usar el gasoducto con Marruecos para que llegue a su país. El gas es precisamente el centro del enfrentamiento ahora entre Europa y Putin, que ha cortado el grifo a Polonia y a Bulgaria en pleno debate sobre la energía que se compra a Rusia y de la que depende Alemania, que busca alternativas por si acaso. Berlín, Carmen Viñas. Después de que Rusia haya dejado de suministrar gas a Polonia y Bulgaria, Alemania no descarta que le ocurra lo mismo. El gobierno de Olaf Scholz, sin embargo, afirma que el suministro está asegurado y que continúa trabajando para conseguir la plena independencia del gas ruso. De hecho, la cuota ha ido disminuyendo desde el 55% que se importaba al comienzo de la guerra a un 35% actual. El gas fluye como de costumbre, dice el ministro de Economía, Robert Habeck, por lo que no se declarará el nivel de emergencia.
Desde luego que nos tomamos la situación muy en serio, afirma Habeck, aunque sin considerarla una señal de aviso. Sin embargo, advierte de que si ahora mismo se produce un boicot al gas ruso, Alemania entraría en recesión. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está ya en Kiev para reunirse con el presidente Zelensky. Llegado a la capital de Ucrania después de reunirse con Putin hace unos días. Guterres reconoce que a pesar de todas estas conversaciones, la guerra solo se acabará cuando quiera el mandatario ruso. Es jueves, es 28 de abril. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hoy hace 2 años que tuvimos que decir adiós a un compañero. Y gracias a ustedes por estar ahí, al otro lado de la alcachofa amarilla de la cadena SER. Que vayan con Dios. Hace 2 años que dijimos adiós a Michael Robinson, un inglés que empezó siendo futbolista, pero que terminó siendo la voz del fútbol, la voz que se colaba en las casas con cada retransmisión. También aquí en la SER, donde contó que tenía un cáncer terminal. El día 30 de octubre tenía un bulto en mi axila. Y luego, pues mira, cuando lo sacaban me daba unas noticias tremendas, que Michael tiene cáncer, uno malo, que no tiene cura. Luego lo demás no me acuerdo haber escuchado muy bien, porque yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad. Tenía 61 años y decidió vivir hasta el último día con el sentido del humor y la espontaneidad que utilizaba en su trabajo diario en las retransmisiones. Y nos hemos quedado con esta descripción que hizo de él, Francino, que tantas tardes compartió con Robinson en La Ventana. Michael ha sido un apasionado de la vida, yo creo. Fue futbolista como pudo haber sido otra cosa. De él decía Menotti, ¿te acuerdas? Que remataba, sí. Si le tirabas un cochinillo lo remataba. Sí. O sea, él tenía una opinión de sí mismo como jugador más bien discreta, ¿no? Sí. Pero era un amante de la vida. 2 años ya sin Robinson, en un 28 de abril, Sonia, en el que siguen las lluvias. Lluvias en casi toda España, especialmente intensas en el sureste de la península. Hay alerta amarilla por fuertes tormentas en Granada, en Málaga y en Almería. ¿Dónde va a hacer sol? Bueno, pues en Galicia sí, y en las Islas Canarias. Las temperaturas en todo el país se mantienen parecidas a las de ayer. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast. A esta hora el Gobierno no tiene garantizado, como les decíamos, el respaldo para el plan de ayudas económicas y más allá de la estabilidad que pueda garantizarle que ese paquete se apruebe, lo que está en juego es mucho dinero. Por ejemplo, la rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible, que ya está en vigor y que dejaría de aplicarse inmediatamente. Pero esa es solo una. Hay también rebajas de impuestos para abaratar la tarifa de la luz o incremento de un 15% en el ingreso mínimo vital. Así, hasta 16.000 millones de euros presupuestados. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. La votación de hoy vale 16.000 millones de euros, porque el plan que ha de salir adelante tiene 6.000 millones en ayudas directas y 10.000 en líneas de crédito. Si hoy no sale adelante, se anularía la rebaja de 20 céntimos en el precio de los combustibles, que ya está en vigor, y las ayudas directas a quienes tienen camiones, autobuses, taxis, eso en materia de transporte. En materia energética, se anularía también la rebaja de impuestos que se ha aplicado ya o la prohibición de subir el gas más de un 5% por trimestre. Y en materia social, se anularía la revalorización del 15% del ingreso mínimo vital o incluso el tope a la subida del 2% que marcó el Gobierno para los alquileres. Todo eso decaería junto a fondos directos para ganadería, agricultura, pesca y para los grandes consumidores de luz y gas. En total, 16.000 millones en juego en esta votación. La inestabilidad parlamentaria del Gobierno se explica, entre otras cosas, por el escándalo del espionaje a políticos independentistas. Un escándalo que no frenó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, que llegó a justificar de manera velada el espionaje destapado en el caso Pegasus. Unas palabras que han terminado de alejar el respaldo de sus propios socios en el Gobierno, de Unidas Podemos, y que incluso han generado críticas en algunos sectores del PSOE. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí crece el malestar de Unidas Podemos y de los socios de investidura con la ministra Robles tras un bronco debate que comenzaba con la titular de Defensa restando importancia al caso del espionaje. No sé qué 63 espionajes con base en no sé qué informes y con base en no sé qué medio de comunicación. Y que acababa con este argumento de la ministra en su última respuesta a la diputada de la CUP, Mireia Vehí. ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia. Palabras muy graves tanto para Unidas Podemos como para los independentistas que la acusan de justificar el espionaje. Pablo Echenique, portavoz de Los Morados, y Gabriel Rufián, de Esquerra. Nos hemos quedado estupefactos. Tiene que haber una investigación a fondo y tienen que rodar cabezas. No nos entiende las burradas que está diciendo. Creo que simplemente está intentando boicotear este gobierno. Críticas también desde el PNV. Se preguntaba a su portavoz Aitor Esteban qué
había sido de aquella juez progresista, decía, y volvía a pedir una comisión de investigación. Esas palabras de la ministra han llevado al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonès, a pedir directamente también su dimisión. Radio Barcelona, Núria Pujadas, buen día. Buen día. Sí, por primera vez Pere Aragonès ha puesto nombre y apellidos a las peticiones de dimisión. Avui hem vist unes declaracions d'una ministra de Defensa que la incapacita políticamente. Hemos visto unas declaraciones de la ministra de Defensa que la incapacita políticamente para seguir en el cargo y para gestionar el peor caso de espionaje de las últimas décadas, decía el presidente. Ha instado también a Pedro Sánchez a cesarla si ella no dimite. De hecho, ha instado a Aragonès a hacer responsable al presidente del gobierno de romper las negociaciones con el gobierno por no actuar con contundencia, y el presidente asegura que el caso abre una crisis grave porque no solo se ha espiado a personas individuales, sino que queda comprometida la integridad de las propias instituciones. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Por si eran pocos los incendios, Argelia ha amenazado a España con cortar el suministro de gas si ese gas no acaba en nuestro país, fundamentalmente si no acaba en Marruecos. Esta advertencia ha llegado después de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, informara a Argelia de que va a usar el gasoducto que une a los dos países para enviar gas a Marruecos. Informa Sonia Moreno. Argelia advirtió en un comunicado a España que cualquier envío de su gas a terceros países, en este caso a Marruecos, supondría el incumplimiento del contrato entre la nacional argelina Sonatrach y la española Naturgy y afectaría a su suministro de gas. El comunicado se difundió la tarde del miércoles después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, informara en un mail a su homólogo argelino sobre la decisión de España de autorizar la operación inversa desde España a Marruecos por el gasoducto Magreb-Europa, cerrado por Argelia en 2021. Rabat comprará gas natural licuado en el mercado internacional, lo mandará en buques metaneros a España, que lo regasificará en sus plantas y lo enviará a Marruecos vía inversa por el gasoducto. Argelia no permite que ese gas sea suyo, algo que Marruecos garantiza porque sus licitaciones son fuera de Europa. España ha negado después que vaya a vender gas de Argelia a Marruecos. Lo que explican desde el Ministerio de Rivera es que lo que podrá hacer Marruecos es adquirir gas natural licuado y utilizar el gasoducto del Magreb para que llegue a su territorio, pero que en ningún caso ese gas sería gas argelino. Sobre el suministro de gas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusa a Putin de provocación al cortar la exportación a Polonia y Bulgaria. Otra provocación del Kremlin, decía von der Leyen. En Bruselas temen ya que la Europa industrial se vea paralizada por el bloqueo del gas de Moscú y busca alternativas de suministro. Y sobre la guerra, hoy está en Kiev el secretario general de la ONU. Se verá con Zelensky después de reunirse con Putin en Moscú, aunque reconoce Antonio Guterres que por muchas reuniones que se produzcan, el final de la guerra llegará cuando quiera el presidente ruso. Bayo. Eso dijo en una entrevista en la CNN, en la que también explicó que durante su visita al Kremlin este martes, Putin accedió en principio a facilitar la evacuación de civiles a territorio ucraniano con ayuda de la ONU y de la Cruz Roja Internacional, una iniciativa de la que desconfía el gobierno de Volodymyr Zelensky, que echa en cara a Guterres que haya viajado a Rusia antes que a Ucrania. Es una cuestión de logística, argumentaban ayer desde Naciones Unidas. Guterres llegó a Ucrania ayer por tierra a través de la frontera con Polonia, se pudo dar una vuelta por Kiev y hoy se va a ver con Zelensky y con su ministro de Exteriores. Con ellos y con las agencias de la ONU presentes sobre el terreno va a estudiar formas de agilizar el reparto de ayuda humanitaria a los civiles en Ucrania. Hoy por hoy, Àngels Barceló. El caso de María Salmerón, la mujer que impidió a su marido maltratador que viera a su hija, ha provocado roces en el gobierno. El Ministerio de Igualdad critica que Justicia no haya concedido el indulto y, por tanto, tenga que entrar en prisión por no cumplir el régimen de visitas. Mariola Lourido. El gobierno está indignado con el gobierno por no haber indultado a María Salmerón. Igualdad critica la decisión de Justicia. Ángela Rodríguez Pan es la secretaria de Estado. Que María Salmerón vaya a entrar en la cárcel porque se ha decidido que no se le concede este indulto y porque el Estado ha fracasado en la protección de ella y sobre todo en la protección de sus hijos y de sus hijas, es una malísima noticia para la democracia de nuestro país. La Fundación Mujeres y las juristas de Temis alertan de que hay más madres en esta misma situación. Piden al gobierno una ley de amnistía para ellas y una comisión de investigación. Ángeles de Pablo. Que se trata de una situación de carácter general, que no son casos individuales. Y posteriormente ver si hay que adoptar algún tipo de resolución o algún tipo de amnistía parcial. Los colectivos feministas denuncian que Salmerón y otras madres maltratadas están siendo víctimas también de violencia institucional por proteger a sus hijos. Y a partir de diciembre va a cambiar notablemente la forma en la que se anuncian los juguetes. No podrá ser sexista ni ofrecer una imagen sexualizada de las niñas, según la nueva normativa del Ministerio de Consumo. Teresa Rubio.
Se trata de un protocolo, de un código de autorregulación con 64 normas que el Ministerio de Consumo ha firmado con la industria juguetera. Alberto Garzón. Si a una niña, y solo a las niñas, les damos los juguetes que tienen que ver con el cuidado de los bebés, que tienen que ver con la limpieza, que tienen que ver con el cuidado doméstico, y a los niños, en cambio, no les damos ese tipo de mensajes, sino que les ofrecemos otra serie de mensajes distintos, en el fondo la sociedad les estamos mandando un mensaje de reproducción y de división sexual y de género del trabajo y de la ubicación en la sociedad. Los juguetes no podrán llevar asociada la indicación de que son para uno u otro sexo, ni se harán asociaciones de colores. Además, los anuncios deberán usar un lenguaje inclusivo. Y en Italia, el Constitucional ha tumbado la ley que daba prioridad al apellido del padre sobre el de la madre. Corresponsal en Roma, John Solés. La ley de 2016 que permite a los italianos elegir un solo apellido para sus hijos o hijas es tan pésima que finalmente, ante la desidia del Parlamento a su reforma, es el Tribunal Constitucional el que ha fijado el criterio 7 años después. Prohíbe a los registros civiles la inscripción automática con el nombre del padre, como sucedía hasta ahora, ignorando que la ley ha cambiado. Y les obliga a aceptar los 2 apellidos. Además, en caso de conflicto entre progenitores, regirá el orden alfabético de los apellidos. Sin embargo, aparece otro problema. La normativa de los registros civiles considera el doble apellido como uno solo, con lo cual, de generación en generación, se multiplicarán. Al respecto, la ministra Bonetti, de Igualdad de Oportunidades, ha declarado que el Parlamento deberá hallar una solución, es decir, determinar qué apellido decaerá en el futuro. Cabe suponer que de no hacerlo el Parlamento, deberá decidirlo de nuevo el Constitucional italiano. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.